Buenos días, mi nombre es María Andrea Cavides Joya. Yo voy a hacer mi exposición sobre una enfermedad llamada Kuru, que significa temblar de miedo. En esta exposición se va a hablar sobre la distribución geográfica de la enfermedad, la etiología, sobre qué es una amiloidosis, la historia natural y síntomas de la enfermedad, y finalmente se va a hablar sobre el descubrimiento y sucesos históricos que han sido relevantes para la historia de la enfermedad. Para empezar, voy a hablar sobre la distribución geográfica. Bueno, el Kuru es una enfermedad neurodegenerativa eh, procedente de las islas Fore en Papúa Nueva Guinea, donde vive la comunidad indígena Fore. Esta comunidad tenía la costumbre de comerse a las personas fallecidas para poder mantener su fuerza vital dentro de la comunidad. Entonces, esta era una comunidad indígena caníbal. Eh, este ritual provocó que el Kuru se propagara dentro de ellos. El Kuru es una enfermedad que solamente se presentaba en esta comunidad, sobre todo mujeres y niños, ya que eran ellos los que podían comerse el cerebro, mientras que los hombres se comían las manos y los pies con el fin de tener más fuerza y agilidad para la cacería. Am, el cerebro era era el órgano más contagioso, pues era allí donde se presentaba el prión causante de la enfermedad. Este prión, bueno, un prión es una proteína mal plegada y esta está plegada de tal forma que puede causar enfermedades como el curo. A los priones se les denomina PRPSC y se caracterizan por tener una alta concentración de láminas betas. Am, Mientras que una proteína sana tiene muchas hélices alfa. Entonces se puede concluir que un prión es una proteína que al haber sido mal plegada puede formar estructuras secundarias o terciarias con alta concentración de láminas betas. El Kuru es un tipo de amiloidosis y la amiloidosis se da cuando las proteínas se pliegan mal. Eh, y bueno, estas forman fibrillas de amiloide que forman como huecos dentro de los tejidos, como podemos ver en esta fotografía, que determinan la insuficiencia del órgano y finalmente en la muerte de la persona. Bueno, esta enfermedad comienza con el consumo del cerebro infectado por el prion, pero sus síntomas no se presentan hasta aproximadamente dentro de 30 años. Entonces, por ejemplo, si un cerebro infectado fue consumido en 1930, los primeros síntomas se iban a expresar en 1960. Los síntomas se dan en tres etapas diferentes. La primera, llamada la fase ambulatoria, se caracteriza porque el paciente presenta temblores, falta de coordinación y dificultad para articular las palabras. Es decir, que no hay un impedimento físico para hablar normalmente. eh, Perdón, quiere decir que hay un impedimento físico para hablar normalmente. El problema es motor. Eh, La segunda fase se llama la fase sedentaria, que se caracteriza por no poder caminar, que eso se llama ataxia, por presentar fuertes temblores, una risa incontrolable o periodos de depresión sin razón aparente. Finalmente, la fase 3 termina, o fase terminal, es cuando el paciente presenta dificultad para tragar, le aparecen úlceras en la piel y ya no puede hablar ni presenta respuestas ante el ambiente. El tiempo entre la aparición del primer síntoma y la muerte es aproximadamente un año y esa enfermedad es incurable. La enfermedad fue descubierta en 1956 por W. T. Brown, que era un explorador eh, australiano,
que pudo observar y describir los síntomas que presentaban la comunidad Fore. Eh, Acaba de aclarar que en esa época esa enfermedad representaba el 50% de la causa de muerte en esa comunidad. Eh, Durante ese tiempo, desde que fue descubierta la enfermedad, muchos científicos trataron de estudiar la enfermedad y se determinó que era causada por el prion. Y a partir de 1957 se empezó a tratar de convencer a estas personas de que dejaran de comerse los cerebros porque eso era lo que los estaba matando. El prión causante del Kuru probablemente llegó cuando un misionero fue afectado, o sea, un misionero afectado por la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, que también es un tipo de encefalopatía espongiforme, igual que el Kuru, también causado por un prión, eh, fue comido fue comido hace unos 100 años y esa teoría fue planteada en 1959. En 1958 finalmente se logró que esta comunidad dejara de comer cerebros y por esta acción afortunadamente entre 2005 y 2009 se presentó el último caso de Kuru. Esta fue la bibliografía que consulté para hacer esta exposición y muchas gracias por su atención.